La deuda externa que va a heredar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a casi los 10 billones de pesos, ¿sí? Con B, no con M, 10 billones, que más o menos al tipo de cambio de hoy equivalen pues a un diablal de dinero, a mucho dinero. Vamos a estar hablando sobre este asunto porque obviamente la deuda externa afecta los planes del nuevo gobierno. La deuda se tiene que pagar y es en dólares. Entonces, si nos va mal y se sigue devaluando el peso, la deuda va creciendo, pero rapidísimamente. Y con los proveedores, acreedores extranjeros, pues no se puede quedar mal, porque entonces empiezan los castigos. A ver, los datos muestran que por lo menos en lo que al manejo de la deuda externa se refiere, Vicente Fox y su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, actuaron con prudencia, mientras que los sucesores de ambos fueron unos irresponsables. No hay que olvidar que Felipe Calderón, al llegar a la presidencia, se encargó de organizar y de llevar a cabo una campaña para desprestigiar a Vicente Fox y a todo lo que oliera al foxismo y a su gobierno. ¿Por qué? Porque este acomplejado, que nunca quiso a Vicente Fox, tuvo que buscar su propio lugar, y más después de una elección que ganó por tan ligero margen. Bueno, ¿para qué decir? Ya, Felipe Calderón la historia lo juzgará, y muy severamente. Al finalizar el gobierno de Ernesto Zedillo en diciembre de 2000, la deuda externa total ajustada en dólares, y aquí hay muchos números, pido una disculpa, pero cuando uno habla de deuda externa, hay números. Si quieren irlos apuntando, y si no, pues no los apunten. A ver, la deuda externa en números redondos era de 152.260 millones de dólares, que equivalían al 21,5% del Producto Interno Bruto del país. 6 años después, al concluir el gobierno foxista, la deuda había subido a los 172.482 millones. Pero la economía había crecido. Por lo tanto, esta deuda externa equivalía a 17.65% del PIB, lo que significa que Fox y Gil Díaz la redujeron en 3.87 puntos porcentuales. En diciembre de 2012, al concluir el desastroso sexenio calderonista, la deuda externa se había más que duplicado respecto a lo que era 6 años antes, llegando a los 345.670 millones de dólares, equivalentes al 28.4% del PIB. Bajo la conducción de Agustín Carstens, el primero de los 3 secretarios de Hacienda de Calderón, y que estuvo en el cargo los años 2007, 2008 y 2009, la deuda aumentó 17.484 millones de dólares para alcanzar los 189.966 millones, equivalentes al 20.37%. O sea, todo el trabajo que hicieron Fox y Gil Díaz, en 3 años, el gordito que hoy vive en Suiza arruinó y otra vez nos empezó a endeudar. Pero después vino un total inexperto que se llamaba, y se sigue llamando, Ernesto Cordero, que de experiencia en Hacienda, 0, pero no incondicional de Felipe Calderón. Es de Wharton. Sí, es de Wharton, pero en Hacienda, ¿cuándo? Por favor. Wharton, que es la escuela donde estudió Trump, ¿no? Mira, ok. Bueno, Ernesto Cordero, él fue titular de Hacienda de diciembre de 2009 a septiembre de 2011. La deuda con él aumentó otros 91.400 millones de dólares para llegar a los 281.341 millones, equivalentes, agárrense, al 26.8% del PIB. Finalmente, durante el tiempo en que José Antonio Meade se encargó de la Secretaría de Hacienda, de septiembre de 2011 a noviembre de 2012, la deuda registró otro descomunal incremento, esta vez de 64.330 millones de dólares, para alcanzar los ya mencionados 345.672 millones con que cerró Felipillo. Durante el sexenio que termina, la deuda se habrá incrementado a 531.589 millones de dólares, casi medio billón de dólares. Ahí voy, equivalentes al 42.4% del PIB. Luis Videgaray, que también llegó sin tener nada de experiencia, pero que sentía que la tenía. Luis Videgaray, que fue el primer secretario, de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, permitió que la deuda creciera hasta llegar a los 412.034 millones de dólares, equivalentes, agárrense otra vez, al 42.35% del Producto Interno Bruto.
Después, bajo el segundo secretario, José Antonio Meade, de septiembre del 16 a noviembre del 17, creció a los 437,367 millones. Monto que, si bien fue mayor al del año anterior, fue menor como porcentaje del PIB. ¿Por qué darle crédito? Meade bajó como porcentaje del PIB del 42.35 en que lo dejó Videgaray a 39.6. Lo bajó. Finalmente, ahí viene el escándalo. Durante el último año del gobierno peñista, la deuda ha sido terrible. Un incremento de 100,222 millones de pesos, de dólares, solamente este año. Hoy a cada mexicano nos toca pagar casi 80,000 pesos si se tratara de liquidar esa deuda, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a enfrentar y tiene que lidiar con este inmenso problema que va a frenar muchos de sus proyectos. Y la pregunta, ¿y los responsables de endeudarnos tanto? Calderón, Peña Nieto, Carsten, Smith, Cordero, Videgaray y González Anaya, pues felices y despreocupados, porque saben que sus errores los pagamos nosotros y nunca ellos. Porque dentro de la ley de responsabilidades debería estar incluido manejar mal el dinero de los mexicanos. Mucho de este incremento en la deuda externa ha sido mucho por la caída del precio de petróleo también, ¿verdad? No. ¿O no? No, simplemente es endeudamiento. Neto. Pero no tiene, porque dependía mucho de Pemex México. Sí, pero ya no lo dejó de depender. Ya ¿Sí? dejó de depender desde Utilizaron hace un mucho tiempo a Pemex como parte de la factura petrolera como garantía para endeudar. Ese es el punto. Endeudaron a Pemex o endeudaron al gobierno endeudando a Pemex, utilizando a Pemex para pedir Pero la deuda prestado. de Pemex es otra. Es otra. Esto es gobierno federal. Y aquí hay algo muy importante. El gran problema no es el monto ni como relación al Producto Interno Bruto. Es como lo invierte. Los vencimientos. Los vencimientos. ¿Cuánto tienes que pagar este año? Este trimestre, el próximo trimestre. Y yo llegué, me acuerdo, allá en la época de Cedillo, a calcular, decían, oye, pero es que la deuda no pasa del 17% del Producto Interno Bruto, está muy decente dentro de los estándares internacionales. Sí, papito, le dije, pero el problema es que el vencimiento para este año van a ser 225,000 millones de dólares, y no, ni entre amortizaciones, pago de intereses, etcétera, y simplemente el flujo. Estás hablando de la época de Cedillo. Exacto. Pero ahora habla de lo que es ahorita. El flujo a los países emergentes era apenas 300,000 millones de dólares. O sea, íbamos a necesitar el 80% de los recursos financieros del mundo para pasar 95. Porque la bronca es que la deuda no es como lo hacen algunos gobiernos de los estados o algunos gobiernos federales, ¿no? Se va un presidente, el presidente que llega desconoce toda la deuda que tenía con proveedores, háganle como quieran. Lo mismo hacen los gobernadores. Cuando es deuda externa, ahí no es háganle como quieran. Sí, no. Se van a renegociar, Sí. pero la renegociación tiene que ser con base en que vean que los proyectos que se van a financiar son sólidos, que no hay locuras. Entonces, no la tiene fácil. Y aquí hay algo muy importante, que se perdió una llave que había desde hace muchos años. Yo endeudo al gobierno, solo sí va para proyectos de inversión cuya tasa interna de retorno supera la tasa de interés que voy a pagar. A veces endeudaban para pagar la nómina. No, para para otras y para cosas. clavarse la lana, porque todos los que yo mencioné, todos son bien ricos. Sí. Ni uno es pobre. Sí, no. Y no puede ninguno de ellos justificar su fortuna por los sueldos que han ganado en toda su vida de servidores públicos, porque ninguno viene, bueno, Videgaray sí, pero era gato, ¿no? No, pero él viene del sector privado, pero a gato. Antes de irnos, quiero decir algo. Muchos de estos funcionarios que endeudaron a México, y a nosotros, se van a trabajar a los que nos prestaron. Organismos. ¡Precioso! Están trabajando en bancos extranjeros o nacionales, a los cuales le debemos el dinero. O en las instituciones internacionales. Carstens ahorita, ¿no? Pues claro, los bancos allá, el Banco Central de Pagos. Supondrías que les están pagando el favor de haber endeudado Por a México. Supuesto. Que también es toda la estructura del neoliberalismo. No, es la estructura de la corrupción y de la tranza. Eso. Por favor. Sí. Lo peor es que no son responsables. Así es que al nuevo Congreso van a pasar una ley que responsabilice por sus malos y sus malas decisiones. E ir sobre ellos. Claro que ir sobre ellos.